Viendo lo que está pasando en el mundo, nos llama la atención lo que está ocurriendo en Nicaragua, y en alguna publicación ha salido esta frase que se la voy a leer. En Nicaragua no sabes si te vas a morir por el dengue, por el COVID o por ser opositor. ¿Cuál es la situación? Estamos ya en contacto con el periodista Maynor Salazar, que es periodista internacional de Divergentes. ¿Cómo estás, Maynor? Muy buenas noches. Gracias por aceptar conversar con nosotros hoy acerca de la situación de tu país. Buenas noches, Miriam. Un gusto para mí estar en tu programa. A ver, ¿qué dices de esto? ¿Es verdad el dengue, el COVID o el ser opositor? Es una mezcla de todo realmente. En Nicaragua, desde 2018, a raíz de las protestas de abril, ser opositor te privaba de la atención médica en cualquier hospital, y más si te comprobaban de que andaba en las protestas ciudadanas en contra del dictador Daniel Ortega. En el contexto de la pandemia, los opositores, si bien ya tenían un miedo por haber estado en medio de estas protestas, ahora tendrían otro miedo de ser atendidos en hospitales públicos y ser identificados, por ejemplo, por operadores del Frente Sandinista que pudiesen tener algún tipo de represalia. Pero también el otro comentario es bastante cierto. Para la mayor parte de nicaragüenses que también han tenido familiares hospitalizados en centros públicos, la frase de si te morís en Nicaragua puede ser de dengue, de neumonía, menos de COVID, es cierta, porque la mayor parte de actas de defunciones, la causa de muerte dice neumonía atípica, neumonía adquirida en la comunidad, menos COVID-19, porque este es una forma de cómo el gobierno está ocultando las cifras reales de contagios en el país. Se está hablando de una cifra, esto por datos oficiales, según lo que yo he estado viendo, 1.464 hasta el momento y 55 fallecidos. ¿Nada más, Maynor? Esta es una cifra que el gobierno ha salido mostrando en las últimas 2 semanas, pero hay un dato bastante interesante. Hasta mediados de mayo el gobierno siempre ha mantenido una cifra de 16, 18 contagios y apenas 3 muertos. Pero en cuestión de una semana pasó esa cifra a 700 y pico de contagios y aumentó a 20 y pico de muertos. Entonces, esto es una muestra de cómo esas mismas estadísticas, esas mismas cifras del gobierno podrían decirse que están siendo trucadas o expuestas a favor de del mismo interés del gobierno, que quiere mantener una normalidad para que la población, o sea, no sé si con el objetivo de que se olvide un poco lo que sucedió en abril, no sé si con el objetivo de crear una falsa normalidad. Realmente eso es algo que todavía los periodistas no hemos logrado determinar, porque eso es algo que se maneja bastante cercano en el círculo de poder de la misma dictadura. Exacto. Ahora, el Observatorio Ciudadano ha sacado otra cifra, ¿no? 5.000 contagiados positivos y más de 1.000 muertos, que estamos hablando por lo menos el 20%, ¿no es cierto?, de fallecidos. Eso es muy grande. Nicaragua tiene más de 6 millones de habitantes, 6.400.000 aproximadamente. Sí, esta labor que está haciendo el observatorio es lo más cercano a la veracidad en datos que podríamos tener los nicaragüenses, y lo están haciendo basándose en el apoyo de médicos que trabajan dentro de los hospitales, de personas y familiares que también han dado su versión y que de alguna manera han colaborado para tener un dato aproximado. Ojo, si bien es un trabajo exhaustivo el que está haciendo el observatorio, no es del todo oficial o no puede compararse al oficial, porque en algunas ocasiones, como te repetía al inicio, el hecho de que en las actas de defunciones digan que fallecí, que tu familiar murió por neumonía atípica, lo que hace es complicar un poco el hecho de decir no era neumonía, era COVID. Sin embargo, los mismos especialistas han alertado que la neumonía típica, que la neumonía adquirida en la comunidad es precisamente algo que provoca el COVID-19. Entonces, esta cifra sí, digamos, es algo cercano a la realidad. Y aquí viene un aporte que yo te doy. Yo estuve un día en el portón número 2 del Hospital Alemán Nicaragüense, aquí en la capital, y en cuestión de 6 horas vi salir 5 féretros directo a enterrarse al cementerio, completamente sellados. Entonces eso te da una idea. Al inicio a mediados de mayo, mejor dicho,
más o menos la cifra, y ahora simplemente en las redes sociales que murió el familiar de tu amigo, murió el familiar de tu vecino, entonces la cifra podría ser incluso más escandalosa. Claro, y llama la atención eso de los féretros sellados, ¿no es cierto? Porque por una neumonía típica no debería haber tal. Pero en medio de esto, ¿cómo están ustedes de suministros? ¿Tienen la suficiente cantidad de pruebas, respiradores? Porque aquí en mi país realmente el problema de los tests, las pruebas es una complicación. No tenemos la cantidad requerida, la cantidad necesaria. Te pongo otro ejemplo. Un colega mío, Álvaro Navarro, periodista y director de Artículo 66, hace poco estuvo hospitalizado, y en un hospital privado, el mejor del país, le dijeron de que no tenían un ventilador, y que si él necesitaba de esto, no lo podían conseguir ahí, por lo que tuvo que ser trasladado a otro hospital que sí tenía un espacio. Para darte una idea de lo grave que es esta situación, no sabemos si el gobierno está aplicando todas las pruebas. Esta es otra información que está oculta. Sí. Según investigaciones independientes, sabían que 50 se tenían permitido hacer diarias a los doctores, pero realmente no sabemos si esas es las que están haciendo. Tampoco el número de ventiladores o respiradores es exacto. En una entrevista, el director del hospital más grande de Rivas decía de que tenían 9 en el departamento. O sea, 9 te estoy hablando, más de 100.000 personas que pueden vivir en este departamento, y que prácticamente ponen en jaque a la misma institución como el Ministerio de Salud. Qué complicado. Ahora, en medio de esto, ya hay repercusiones en torno a que más de 30 sociedades médicas y organismos de derechos humanos están acusando al gobierno de Daniel Ortega de ocultar la verdadera dimensión del COVID en tu país. Hay repercusiones ya, porque digo, ha habido médicos despedidos, ¿cierto? Claro, o sea, la principal presión que ha puesto el gobierno de Daniel Ortega es precisamente el despido de especialistas que tienen años incluso trabajando en la institución, en el Ministerio de Salud, especialistas con 30 años de carrera, trayectoria, que incluso han fundado áreas de oncología en los hospitales. Además de esto, también el hecho de despedir a esos trabajadores del Estado que han denunciado, por ejemplo, y tal vez no está muy cercano de las instituciones del Estado, pero un manager de un equipo de béisbol de primera división aquí, por hablar con un medio internacional, fue despedido de su cargo, o sea, por simplemente contar cómo vivió él todo su proceso y cómo superó el COVID. Entonces, este tipo de presiones están siempre a la orden del día. A los periodistas, la misma vicepresidenta en una locución a mediodía dijo de que a todos esos que están promoviendo noticias falsas se les iba a responsabilizar de esta desinformación, y que esos periodistas que están hablando, o sea, que también tienen expedientes, dijo, de los abusos y violaciones que han sido denunciados. Entonces, si bien no dijo periodistas de determinado medio de comunicación, para el gobierno, para la primera dama, para la vicepresidenta, quienes informamos o quienes damos noticias falsas somos los periodistas independientes. Entonces fue una amenaza indirecta que también nos llega a nosotros, pues, y que lamentablemente afecta nuestra labor. Realmente qué complicado, Maynor. Y en medio de esto, ¿qué tipo de medicinas están utilizando? Porque evidentemente, después de las grandes mentiras de la OMS, cada país está elaborando su cuadro de pruebas, de errores, y ver qué es lo que funciona. ¿Qué medicamentos están tomando los nicaragüenses? Dependiendo del caso, o de si sos sospechoso de tener COVID o de si ya lo tenés, pero sí, en su mayoría ivermectina y acitromicina está siendo recetada como un proceso. Algo particular que quería agregar, aquí el gobierno apeló al uso del interferón. ¿Ya? Supongo que en Bolivia también lo conocen. Lo conocemos, pero no lo están usando. Correcto, en Nicaragua se apeló a que se iba a usar, incluso uno de sus medios dijo que esta era la cura para el COVID-19, sí, y que un laboratorio que se hizo con fondos del INS, del Instituto de Seguridad Social, este laboratorio iba a distribuir el interferón, y con esto pues Nicaragua iba a estar a salvo, pero hasta la fecha eso simplemente acaba en ilusión, como todo lo que este gobierno trata de prometer a los nicaragüenses. Pero básicamente es eso, y a las personas que están bastante descompensadas, que no saturan bien, lo que hacen es conseguir oxígeno, pues para tratar para tratar el virus y para que resista el proceso de recuperación. La última consulta que te hago, Maynor, es esto de los entierros express que se está dando en la noche, ¿ya es para gente humilde que no ha llegado a los hospitales y que tal vez han fallecido de COVID?
para gente humilde que llegó a los hospitales, que no tenían un seguro, y también para las personas que simplemente no llegaron en tiempo y forma a retirar a su familiar, y también para las personas que están conscientes de que ahí tenían que llegar a ser atendidas, pero que el propio Ministerio de Salud y el gobierno ha orientado a enterrar por la noche. Y ahí viene algo bastante interesante. A inicios de mayo esto era lo que sucedía en las primeras semanas. O sea, vos veías salir de los hospitales hacia los cementerios y los entierros eran en la noche. Con lo que no contaba este gobierno es con esa denuncia ciudadana, claro, que las personas realizan, que graban videos y que esto se viraliza rápido. La vicepresidenta llegó al punto de decir, y demás instituciones del gobierno y demás autoridades del gobierno llegaron al punto de decir de que eran videos falsos, de que incluso un canal de televisión contrataba una ambulancia para hacer todo este tipo de recorrido, pero incluso la denuncia ciudadana y también las mismas pruebas, como te decía, yo comprobé el número de ataúdes que salían desde el hospital y que fueron a ser enterrados, pues al final vino como a modificar esto. Entonces ya poco se ven los entierros express, pero sí es un hecho de que todos los féretros, al menos en el hospital alemán, están saliendo directo de la morgue hacia un cementerio a ser enterrados, completamente sellados. Qué complicado, Maynor, te agradezco de todo corazón haber hablado con nosotros, con esta verdad. Nos estremece realmente la situación que están viviendo allá, pero tenemos que salir de esto, Maynor. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por preguntar. Gracias y fuerza, compañero.